Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos al Comentario. Hemos continuado hablando del tema del narcotráfico, del narcomenudeo primero y luego del narcotráfico, cómo se va expandiendo en una zona, cómo se excede en una zona y algunas de las razones y cómo los gobiernos, cómo los sistemas han tratado de controlar un poco esta ola de delincuencia, de violencia, de corrupción y demás. Entonces estamos hablando de lo que se necesita, lo que realmente funciona, pero que es tan difícil conseguir. O sea, lo que estoy hablando no es ninguna novedad para nadie. O sea, no le estoy comentando algo que descubrió la piedra mágica o que la varita mágica. No, amigos, y eso no es mi interés. Mi interés es simplemente analizar lo que se ha hecho, lo que se hace y por qué no funciona. O sea, hay grandes críticas contra la lucha contra el narcotráfico. Okay. Porque dicen que la guerra contra el narcotráfico no ha servido, que cada día hay más narcotraficantes, que cada día hay más droga, que cada día hay más consumidores. ¿Sabe qué? Todo eso es cierto. Pero lo que no es cierto y lo que no debe ser aceptable en su país, sea lo que sea, es el incremento del delito, el incremento de la ola de violencia y el incremento del desorden que existe, que el narcotráfico trae y produce en su país. Porque yo les digo, fíjese, voy a volver aquí a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema enorme de consumo y hay una gran cantidad enorme de consumidores, y le digo, hay consumidores adictos, un porcentaje, 10, 15, 20% de la población adicta, ¿no? Pero hay un 50-60% que consume droga todo el día, regularmente los fines de semana por placer o porque, como le dije, amigos, si no los vio, vean mis videos anteriores porque hago una crítica bastante profunda del tema de la droga en Estados Unidos. O sea, uso esto para que cuando hable, pues estoy hablando ahora de nuestros países, pueda controlar. Cuando yo le digo que Estados Unidos tiene serios problemas de droga y no tiene los problemas que tenemos en Latinoamérica. Ahora, a pesar de toda esta gran consumo de droga, a pesar de todo este dilema, que le digo, la policía continuamente está arrestando gente, continuamente mete gente presa acá en Estados Unidos por droga, algunos por consumo, otros por vender droga, otros por violencia relacionada con la droga y demás. No tiene Estados Unidos ni la mitad de la cantidad de muertes que ocurre en nuestros países, por la misma razón. Y entonces, la pregunta, o lo que usted debiera preguntarse, ¿es necesario en un país mantener estos niveles de violencia y de agresión y de desorden tan enorme que hay, que causa el narcotráfico, o se puede reducir? Y lo que se ha hecho es, con el cuento de que nos hacemos tontos de no controlar el narcotráfico, hemos permitido que estos delincuentes se excedan. Porque les digo una cosa, no tiene el narcotraficante que causar tanto desastre ni tanto desastre y desorganización en un país para vender droga, porque si usted estudia la historia de la droga, del narcotráfico, el narcotráfico ha existido por muchísimos años. Los ingleses eran extraordinarios, pero ellos narcotraficaban y tenían sus controles y demás, y sus arreglos y demás, pero el narcotráfico y la droga se ha distribuido a través de todo el mundo. Pero si usted estudia la ola de violencia pasó en los últimos 50 años. No era anteriormente una... Y si usted analiza la ola de violencia en su país, particularmente, usted verá que la ola de violencia en su país ocurrió en los últimos 10, 15 años. No ha ocurrido desde que el narcotráfico... O sea, deme cualquier país en Latinoamérica que está envuelto en el narcotráfico. Deme los productores principales. Colombia, Perú y Bolivia. Dígame una cosa. ¿Cuándo esos países, fuera de que cuando llegaron y se empezaron a pelear por egotismo y demás, cuando esos países tenían, fuera de la historia violenta de la revolución y demás, todos esos países tuvieron tanto desorden, tanto caos creado por el negocio del narcotráfico? Sí había muertos, sí había, pero no había estos descontroles que ocurren hoy en día. Y hay países, obviamente por su cultura violenta y su historia violenta, si usted estudia la historia de ciertos países, desde que tuvieron, desde sus tribus indígenas, además siempre mataron a gente, siempre torturaron gente, siempre degollaron gente y siempre hicieron eso. Pero
era por razones religiosas, por razones políticas, pero no por un negocio como es el narcotráfico. Ahora, en los últimos 10, 15, 20 años, esos países, algunos, se han desarmado totalmente en lo que es la violencia. Olvídense de la venta de droga. Mire, le regalo la venta de droga, haga lo que quiera, venda toda la droga que quiera, pero no me mate a medio país, ni se maten entre ustedes, ni eso. Y hubo épocas, y esto, por eso les digo, hablo de esto, porque esto es parte de la estructura de un gobierno. Hubo épocas en que esos países que les estoy hablando controlaron una gran cantidad de narcotráfico y no mataban los miles de personas que están matando hoy en día. Y hoy les digo, y en Estados Unidos, que es un país que consume mucho más droga que la mayoría de los países de Latinoamérica, no hay el nivel de violencia, ni el nivel de corrupción, ni el nivel de desastre social y delictivo que hay en nuestros países. ¿Me entiendes? Entonces, las estructuras aquí funcionan, no a 100%. Le digo, no olvídese de pensar de que le estoy diciendo que Estados Unidos ha controlado el narcotráfico, ha controlado la droga, no. Eso no lo va a poder controlar. La policía, como yo ya le he dicho, amigo, amiga, la policía no está para controlar el consumo de droga. Esa no es función policial. Esa es una función estrictamente médica, es una estrictamente social, es una función que se debe tratar a través médico. Pero dentro de ese sistema que hay en Estados Unidos de consumo de droga, hay un consumo de droga por placer que todavía menos se puede controlar, porque lo que les acabo de decir, estamos hablando de la adicción. Pero mucha gente no es adicta, disfruta la droga, y ese es el problema. Ahora, la gran cantidad de la sociedad americana consume droga y hay algunos momentos de violencia, pero no hay ni cercano a lo que nuestra gente sufre todos los días. Y le estoy hablando del pueblo que también no tiene nada que ver con el negocio del narcotráfico. Olvídense dentro del mundo del narcotráfico, porque siempre hay mucho precio. Entonces, por eso es muy importante considerar, amigos, amigas, que tengamos un sistema de seguridad, un sistema de estructura nacional, de control del negocio del narcotráfico, en el que no se permita la estructura de la violencia y tampoco del extremo de la corrupción que existe. Ese es el tema al que nos tenemos que concentrar. Y entonces, una de esas razones es donde los sistemas policiales de seguridad y la justicia en conjunto debiera de trabajar para disminuir ese efecto. Así como yo le hablé primero de disminuir el efecto del narcomenudeo en un barrio, en una colonia, en una zona de cuadras y demás, que se pueda controlar. O sea, no lo va a eliminar, siempre va a haber vendedores, pero que no le ocupen, que no le hagan una zona liberada en su zona, y que además, porque le digo, este es el problema, le permite al narcotráfico tomar posesión y control de ese barrio, y la delincuencia también toma control de ese barrio. O sea, sí hay algunos lugares donde los narcotraficantes hacen policías, eso sí es cierto, pero terminan ejecutando gente, terminan matando gente, ese es el extremo. Pero yo lo que digo es esto: si lo pueden lograr en una zona pequeña, lo pueden lograr en un estado. Y si lo pueden lograr en un estado, lo pueden lograr en un país. Estos países que están hoy saturados con el tema del narcotráfico tienen un serio problema de organización. Escúcheme, hablan del crimen organizado. Y yo le voy a decir esto, y lo quiero que terminemos con estas notas. Si el crimen está organizado en su país, es porque usted tiene un país desorganizado, un sistema policial desorganizado. Admitir en el país que sea que hay crimen organizado, o sea, que el crimen organizado existe y que el crimen organizado se le permite mantener zonas liberadas dentro de un país, es porque usted tiene un gobierno en el tema de seguridad desorganizado. Crimen organizado, sistema de seguridad desorganizado. Básicamente esto, porque como yo le conté hace varios videos atrás, cuando el gobierno pierde un control en una zona y ese control lo adquiere el narcotraficante, el delincuente, el líder, el caudillo de la zona, y ellos hacen lo que se les da la gana, y encima no solo que controlan la seguridad, controlan todo el acceso y controlan a quienes gobiernan también y a quienes los protegen. Porque ¿qué ocurre? Una vez que el narcotráfico entra en una zona y se apodera,
ya la gente no puede votar a la persona que quiera de presidente municipal, de intendente, de gobernador, de jefe de la policía. No, el narcotráfico se lo va a imponer, porque fíjese lo que ocurre, y esto se lo demuestro. En algunos países donde el narcotráfico está fuerte en la zona, cuando sale un individuo hablando, del país que sea, hablando de acabar con el narcotráfico, de acabar con la delincuencia, inmediatamente lo elimina ese grupo, ese sistema delictivo en esa zona. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted no se puede dar el lujo, amigo, amiga, en un país de entregarle la seguridad, el control, la región de un país a esos individuos. Para eso está un gobierno estructurado. Para eso usted, cada 4 años o cada 6 años, va a las urnas y vota por un partido político que le ofrezca un sistema de seguridad al que usted pueda vivir tranquilo. Va a haber delincuencia, va a haber narcotraficantes, va a haber drogadictos, va a haber todo tipo. Pero ¿sabe qué? Balanceado. No que sea una estructura de anarquía total en la que estos delincuentes controlen todo, e incluso que le controlen su gobierno, que le controlen sus políticos, que le controlen su economía, que le controlen todo lo local. Amigos, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.